Un equipo de arqueólogos de la Universidad de Oregón ha encontrado uno de los yacimientos habitados por humanos más antiguos de Norteamérica, en el sur de Oregón. Él realmente no sabía exactamente por qué esta cresta estaba aquí. Durante la mayor parte del siglo XX, los arqueólogos creyeron saber con exactitud cuándo llegaron los primeros humanos a Norteamérica, de dónde venían y la ruta exacta que siguieron para llegar hasta aquí. La ciencia ya lo sabía. Entonces, un equipo que excavaba en el desierto de Oregón extrajo herramientas de piedra del suelo, las envió a un laboratorio y obtuvo resultados para los que nadie estaba preparado. Para que nuestros estudiantes puedan empezar cerca del fondo. Y están muy bien entrenados y saben cómo excavar y siguen las instrucciones de Pat, y la sangre de 20.000 años de antigüedad conservada dentro de la piedra es parte de ese cono hertziano. Y puedo controlar esa forma y ese tamaño inclinando esa roca y golpeándola con diferentes cosas. Y lo que reveló no solo retrasó la cronología, sino que destrozó toda la historia. ¿Y si todo lo que nos enseñaron sobre los primeros americanos no fuera la historia completa? El descubrimiento que hizo añicos un siglo de certezas arqueológicas. Durante la mayor parte del siglo XX, los arqueólogos tenían una historia en la que confiaban plenamente. La historia era la siguiente. Hace unos 13.000 años, los primeros humanos cruzaron un puente terrestre desde Siberia hasta Alaska y avanzaron lentamente hacia el sur a través de un estrecho corredor que se había abierto entre dos enormes glaciares que cubrían la mayor parte de Canadá. A este pueblo, conocido como la cultura Clovis, se le consideraba el origen de América. Si alguien presentaba pruebas que sugirieran que los humanos habían llegado antes, la comunidad arqueológica tenía preparada una respuesta estándar. Lo tachaban de contaminación o mala interpretación. La cronología, según la mayoría de los investigadores, estaba definida. Entonces, un equipo de la Universidad de Oregón comenzó a excavar en un refugio rocoso en el desierto alto del este de Oregón. Y luego también estuve trabajando un poco en la parte superior del borde y encontré muchas puntas de lanza que probablemente tienen 8.000 años o más, y la cronología establecida comenzó a desmoronarse poco a poco. El lugar se llamaba Refugio Rocoso Rim Rock Draw. Nadie esperaba que produjera nada controvertido. El equipo no había ido allí para reescribir la historia. Sus objetivos iniciales eran modestos: la mejor arqueología en los entornos más complejos y difíciles que probablemente experimentarán en sus vidas. Querían estudiar los restos de animales de la edad de hielo y rastrear cómo había cambiado el entorno local a lo largo de miles de años. El arqueólogo de la Oficina de Administración de Tierras, que había trabajado en ese distrito durante 21 años, estaba allí con ellos. Se trataba de un trabajo de campo rutinario en un rincón tranquilo y prácticamente olvidado del paisaje. Nada en el sitio sugería que estaba a punto de convertirse en uno de los hallazgos arqueológicos más impactantes de la historia estadounidense. Lo que los investigadores extrajeron de la tierra fueron herramientas de piedra y huesos de animales, insignificantes por sí solos. Pero cuando llegaron los resultados del laboratorio, todos guardaron silencio. Las herramientas tenían sangre tan antigua no debería existir. Casi nunca se conserva. Pero ahí estaba. Para datar la capa de sedimento, utilizaron un método llamado luminiscencia estimulada ópticamente. En términos sencillos, esto significa que ciertos granos minerales, al ser enterrados, dejan de absorber la luz. Básicamente, se congelan en su lugar. Los científicos pueden medir con exactitud cuánto tiempo han permanecido esos granos en la oscuridad, lo que permite determinar con precisión cuándo esa capa de la Tierra estuvo expuesta a la superficie por última vez. El resultado fue de casi 20.000 años de antigüedad. Y enterrados en esa capa se encontraron herramientas de piedra con bordes afilados deliberadamente y huesos de animales con marcas de cortes. Se revelaron proteínas animales en una de las muchas herramientas encontradas en el refugio rocoso. Estas herramientas se usaban para diversos fines. No del tipo que dejan los depredadores,
sino los golpes limpios y angulares de alguien que metódicamente destripaba la carne y extraía la piel de un cadáver. La gente cazaba y procesaba las presas en ese sitio 7000 años antes de que el modelo Clovis dijera que el primer ser humano pisó este continente. No se trata de una revisión menor. Es la base misma de la historia, resquebrajándose bajo nuestros pies. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando los arqueólogos se dieron cuenta de que el suelo mismo conservaba un registro perfectamente ordenado de la actividad humana, que se extendía mucho más atrás en el tiempo de lo que nadie creía posible. Las capas perfectamente conservadas. Cuando el equipo comenzó a trabajar con los sedimentos en Rimrock Draw, algo llamó inmediatamente la atención. Las capas estaban intactas. Y si se conocen yacimientos arqueológicos, se sabe lo raro que es eso. Normalmente la tierra juega en contra. Los animales excavadores crean túneles en el suelo y arrastran objetos de una época a otra. Las raíces de los árboles crecen hacia abajo durante siglos y arrastran material consigo a medida que penetran más profundamente. El agua de lluvia se filtra y transporta lentamente pequeños artefactos lateralmente, depositándolos en capas de las que originalmente no formaban parte. Todo esto significa que, para cuando llegan los arqueólogos, los objetos han estado moviéndose silenciosamente bajo tierra durante miles de años. Hemos dado charlas en la Sociedad Arqueológica de Oregón. Yo he dado charlas en la Sociedad Arqueológica del Centro de Oregón en Bend. Algo que quedó atrás hace 10.000 años podría estar en una capa de tan solo 2.000 años. Nunca se puede confiar plenamente en que lo que se encuentra realmente pertenezca al lugar donde se halló. Pero Rimrock Draw era diferente. Las capas estaban planas y perfectamente separadas entre sí. Imagínelo así. Cada vez que alguien habitaba ese refugio, dejaba algo atrás. Ceniza, carbón vegetal, fragmentos de huesos, desechos orgánicos. Con el tiempo, ese material se comprimió formando una banda oscura bien definida en el sedimento. Cuando el refugio quedó vacío y nadie regresó durante siglos, no se depositó nada. Solo polvo arrastrado por el viento y fina arena del desierto que se filtraba lentamente por la pared abierta del refugio rocoso, formando finas capas sobre todo lo que había debajo. Ni rastro de actividad humana, ni materia orgánica. Solo sedimentos acumulándose como sucede cuando un lugar queda completamente abandonado. Ese proceso formó una capa pálida y limpia sobre la oscura. Luego la gente regresó y se formó otra franja oscura. Después se fueron de nuevo, y se acumuló otra capa pálida de polvo y arena encima. Caminando por el desierto, tal vez encuentres uno. También puedes encontrar puntas con tallo en la superficie, pero no sabes qué precede al otro o si aparecen simultáneamente. Es incierto. Ese patrón se repitió durante miles de años. Banda oscura, capa clara, banda oscura, capa clara. Cada una sellada perfectamente sobre la anterior. A medida que el equipo excavaba más profundamente, seguían apareciendo herramientas de piedra. No estaban mezcladas. Se encontraban separadas dentro de sus propias capas distintas, cada una anclada a su propio período de tiempo. Sí, lo hicimos. Esta era la herramienta, la multiherramienta naranja que yo llamo Leatherman. Objetos como raspadores manuales para desollar animales. Pequeñas hojas afiladas talladas en sílex u obsidiana para cortar carne. Eran objetos básicos, pero que solo existían porque alguien se sentó y los fabricó deliberadamente. Un conjunto de herramientas aparecía dentro de una banda oscura rodeada de ceniza y fragmentos de hueso de ese período en particular. Luego, una capa pálida de sedimento limpio encima, que representaba siglos de vacío. Después, otra banda oscura y, dentro de ella, otro conjunto de herramientas de una era completamente diferente. Era exactamente el patrón que cabría esperar si diferentes grupos de personas hubieran visitado ese mismo refugio durante miles de años sin cruzarse jamás. Y eso es precisamente a lo que apuntaba la evidencia.
Este no era un lugar donde un grupo se detuvo una vez. Se refugió de una tormenta y desapareció. La gente seguía regresando aquí generación tras generación. Sabían que este lugar existía y sabían por qué valía la pena volver. La razón tenía sentido una vez que se comprendía la geografía. Durante la Edad de Hielo, la tierra que rodeaba ese refugio rocoso se encontraba junto a un humedal. En medio de un desierto árido y hostil, el agua estancada era un recurso extraordinario. Los animales viajaban desde toda la región para llegar hasta allí, y quienes conocían la existencia de esa agua lo siguieron fielmente una y otra vez a lo largo de miles de años. Pero el verdadero punto de inflexión aún estaba por llegar. Más adentro del sedimento, el equipo alcanzó una capa sellada bajo una franja de ceniza volcánica. Lo que estaba enterrado debajo se convertiría en el desafío más directo a la historia aceptada sobre la llegada de los primeros humanos a Norteamérica. El camello gigante de la era glacial. Enterrados bajo tierra, se encontraron dientes y fragmentos de mandíbula pertenecientes a Camelops hester, un camello gigante extinto que alguna vez recorrió Norteamérica en enormes manadas. Este animal medía casi 2 metros de altura hasta el hombro y pesaba cientos de kilos. Vamos, tú puedes. Simplemente no puedes. Y un camello puede hacer eso. Así que esa es otra característica asombrosa. Y había desaparecido de la faz de la tierra durante miles de años antes de que a alguien se le ocurriera buscarlo aquí. Pero lo que más inquietó a los investigadores no fueron los huesos en sí, sino su disposición. No estaban esparcidos como suelen estar los huesos cuando un animal muere solo y se descompone en un campo abierto. Estaban colocadas siguiendo el patrón específico y reconocible que aparece en los lugares de desmembramiento humano en todo el mundo antiguo. Cuando el equipo las examinó detenidamente, encontraron marcas de corte repetidas, concentradas en las articulaciones. Ese detalle es importante. Las articulaciones son el lugar donde una persona que desmembra un animal trabajaría naturalmente primero, cortando el tejido conectivo para separar las extremidades y acceder a la carne. Esas marcas no provenían de dientes de animales, no provenían de la erosión ni del peso de los sedimentos presionados durante siglos. Coincidían exactamente con el tipo de marcas que dejan las herramientas de piedra. Alguien había cazado a ese animal, lo había abatido y luego se había parado sobre el cadáver y lo había desmembrado metódicamente. Para comprender lo que eso significa, hay que imaginar el mundo en el que vivían esas personas. Hace casi 20.000 años, Norteamérica era muy diferente a como es hoy. Los glaciares cubrían la mayor parte de Canadá y capas de hielo de casi 3 kilómetros de espesor dominaban la mitad norte del continente. Las llanuras abiertas eran compartidas por mamuts, mastodontes, perezosos terrestres gigantes y estos antiguos camellos que se desplazaban en manadas por paisajes que ya no existen. Los lobos gigantes cazaban en esos mismos lugares. Los tigres dientes de sable también. El mundo era más frío, más extraño y mucho más peligroso de lo que cualquier ser vivo actual puede describir adecuadamente. Y en medio de todo eso, un grupo de cazadores humanos mató a un camello gigante. Lo arrastró hasta aquel refugio rocoso y cortó la carne de sus huesos con herramientas de piedra manuales. Aquí es donde la historia se vuelve más difícil de descartar. Los huesos fueron encontrados sellados, debajo de una capa de ceniza volcánica que se remonta directamente a una erupción conocida del Monte Santa Elena, ocurrida hace más de 15.600 años. Se encuentra un yacimiento. He aquí por qué esto es importante. Cuando un volcán entra en erupción, la ceniza no cae gradualmente. Cae de golpe, cubre todo lo que hay debajo en un solo evento y luego se endurece formando una capa sellada permanente con el tiempo. Cuando el equipo encontró esa ceniza justo encima de los huesos del camello, completamente intacta, sin grietas ni alteraciones de ningún tipo, significaba una cosa.
Esos huesos ya estaban en el suelo antes de la erupción. Lo que significa que las personas que sacrificaron ese camello vivían en Norteamérica hace al menos 15.600 años. La teoría Clovis afirma que los primeros humanos llegaron hace 13.000 años. Eso supone una diferencia de más de 2.600 años. Estos no eran los primeros americanos. Alguien ya estaba aquí. El modelo Clovis no solo había sido cuestionado, sino que la propia Tierra lo había refutado. Luego vino la datación por radiocarbono del esmalte dental del camello, y el resultado fue de aproximadamente 18.250 años antes del presente. Reflexionemos sobre esto un momento. Lo que el yacimiento de Oregón sugería ahora era que los humanos habían estado caminando, cazando y procesando animales en el noroeste del Pacífico, al menos 5.000 años antes de la supuesta llegada del pueblo Clovis. No se trata de una revisión menor. Es el tipo de hallazgo que hace que todo un campo de la ciencia se detenga y reconsidere todo lo que creía saber. Luego llegó el detalle que cambió por completo el tono del descubrimiento. Entre las herramientas encontradas en Rimrock Draw había un raspador, una pequeña herramienta de corte manual tallada en piedra. Pero la piedra con la que estaba hecha era ágota naranja. Eso puede parecer un detalle menor hasta que se comprende su significado geográfico. El ágota naranja no existe en ningún lugar cerca de Rimrock Draw. La fuente conocida más cercana está a cientos de kilómetros de distancia. Nadie recoge una roca tan lejos de casa por accidente. Ese material tuvo que ser transportado deliberadamente a ese lugar, lo que significaba una de dos cosas. Una planta de pantano o de lago que produce un tubérculo en el extremo inferior y que es comestible, y la gente la usaba. Y de hecho, creo que existe el lago Wapao, o bien las personas que utilizaban ese refugio viajaban grandes distancias a través de un paisaje glacial que la mayoría de los investigadores consideraban prácticamente intransitable. O bien comerciaban e intercambiaban materiales con otros grupos a través de una red que se extendía a lo largo de cientos de kilómetros. En cualquier caso, no se trataba de supervivientes aislados, aferrándose a la vida en los confines del continente. Se trataba de personas que se desplazaban por Norteamérica con un propósito y un amplio alcance. Al examinar las herramientas con aumento, la evidencia se hizo más difícil de ignorar. Pequeñas fracturas bordeaban los filos, del tipo que se forma solo tras un uso repetido. Contaban una historia clara. Estas herramientas habían sido usadas, desgastadas por manos reales que realizaban trabajos reales. Y aquí radica la importancia de esto. La teoría de Clovis primero afirma que, cuando llegaron los Clovis, utilizaban una tecnología de herramientas muy específica y reconocible. Puntas de piedra largas y acanaladas, elaboradas de una manera particular. Esa era la característica distintiva. Así se identificaba un yacimiento Clovis. Pero las herramientas de Rimrock Draw eran más antiguas que la cultura Clovis y estaban hechas de materiales distintos, procedentes de cientos de kilómetros de distancia, mostrando marcas de desgaste por un uso prolongado. No encajaban con el estilo Clovis. Eran anteriores a él por completo, lo que significaba que quienes las fabricaron no eran de la cultura Clovis. Eran otros, personas que ya estaban aquí. Además, un raspador no se encontró junto a los restos del camello. Se encontró debajo de ellos. Descansaba en una capa de tierra más profunda, una que había permanecido intacta por la actividad que dejó los huesos descuartizados en la superficie. En arqueología, ese detalle tiene un significado simple e ineludible. Las capas más profundas son más antiguas. No hay forma de invertir ese orden sin remover el terreno, y nada en esa capa mostraba signos de alteración. Por lo tanto, la implicación era evidente. Si el camello tenía más de 18.250 años, entonces la herramienta que se encontraba debajo debía ser más antigua. Fue entonces cuando el descubrimiento se convirtió en algo mucho más difícil de explicar. Las pruebas ya no solo sugerían una presencia humana temprana en la región, sino que la situaban mucho más atrás de lo esperado, en un período que desafiaba las cronologías establecidas.
El terreno había conservado esa secuencia a la perfección, capa tras capa, cada una guardando un fragmento de la historia, cada una situando la actividad humana en un punto anterior al que nadie estaba dispuesto a aceptar. Pero incluso con todo eso, persistía un problema. El escepticismo no desaparece fácilmente, especialmente cuando la afirmación tiene semejante peso. Las herramientas de piedra y las marcas de corte podían ser cuestionadas, debatidas y reinterpretadas. Siempre había lugar para la duda, por pequeña que fuera. Lo que se necesitaba era algo definitivo que no pudiera explicarse ni reducirse a una coincidencia. Y ese descubrimiento llegó después, cuando el equipo comenzó el análisis de residuos de proteínas. La evidencia microscópica de la sangre. El análisis de residuos de proteínas se basa en lo que queda atrapado físicamente dentro del material. La idea es simple, pero las implicaciones no lo son. Cuando una herramienta de piedra corta la carne, pequeñas cantidades de sangre y tejido se introducen en microfracturas a lo largo del borde. Esos rastros no desaparecen sin más. En las condiciones adecuadas, permanecen allí durante miles de años. Esa era la esperanza, al menos. Si algo hubiera sobrevivido dentro de esas herramientas, estaría enterrado profundamente en la piedra, protegido del mundo exterior. Pero eso también significaba que el proceso debía manejarse con sumo cuidado. Cualquier contaminación moderna podría destruir los resultados o, peor aún, crear resultados falsos. El proceso de limpieza era lo primero y se realizaba con meticulosidad. Cada superficie se trataba cuidadosamente para eliminar cualquier residuo que pudiera haberse depositado en las herramientas recientemente. El objetivo era eliminar por completo lo presente y dejar solo lo que había estado allí desde el último uso de las herramientas. Llevó tiempo, requirió paciencia. No había lugar para atajos. Solo después de eso comenzaron las pruebas. Al principio no hubo nada dramático. Se extrajeron cuidadosamente muestras de esas diminutas fracturas donde los bordes alguna vez habían tocado la carne. El trabajo fue silencioso y controlado. El tipo de proceso cuya importancia no se revela hasta que llegan los resultados. Y cuando llegaron, todo cambió. Las proteínas coincidían con las del bisonte antiguo, una especie extinta que alguna vez se movió por Norteamérica durante la Edad de Hielo en grandes cantidades antes de desaparecer hace miles de años. Esa identificación tenía un peso difícil de ignorar. Significaba que las herramientas no solo habían sido moldeadas para cortar, habían diseccionado un animal real, uno que ya no existe, uno que vivió y murió en un mundo muy alejado del presente. La conexión se hizo evidente de inmediato. La evidencia ahora existía en múltiples niveles a la vez. Las capas geológicas establecieron la cronología. El contexto arqueológico situó las herramientas y los huesos juntos. Los rastros biológicos confirmaron el contacto directo entre la herramienta y el animal. Cada línea de evidencia respaldaba a las demás. En conjunto, dejaban muy pocas dudas sobre el colapso de la teoría Clovis. El colapso de la teoría Clovis primero. Las pruebas recabadas en Rimrock Draw apuntaban a la presencia humana hace más de 18.000 años. Solo eso bastaba para refutar la teoría de Clovis. Pero existía un segundo problema subyacente, igual de perjudicial. El modelo Clovis no solo afirmaba que los humanos llegaron hace 13.000 años, sino que lo hicieron por una ruta específica. La teoría sostenía que los primeros pobladores cruzaron desde Siberia hasta Alaska y luego se desplazaron hacia el sur a través de un estrecho corredor libre de hielo que se había abierto entre dos enormes glaciares que cubrían la mayor parte de Canadá. Ese corredor era la única vía propuesta hacia el resto del continente. Todo el modelo dependía de él. Pero hace 18.000 años, ese corredor no existía. Los glaciares aún no se habían retirado lo suficiente como para abrirlo. La mitad norte del continente seguía cubierta por una enorme e ininterrumpida capa de hielo que se extendía a lo largo de miles de kilómetros. No había ninguna abertura, ningún paso, ninguna ruta hacia el sur.
Los fragmentos de hielo se desprendían con martillos o astas de alce, y estas piezas redondeadas eran más difíciles de extraer. El camino que requería el modelo Clovis era físicamente imposible en aquel entonces. La evidencia de Rimrock Draw indicaba que los humanos ya habitaban Oregón. Sin embargo, la gente de Rimrock Draw ya cazaba camellos gigantes en el desierto alto miles de años antes de que se abriera ese corredor. Si en aquel entonces había gente tan al sur, no llegó por la ruta que se había aceptado durante tanto tiempo. El contexto geográfico y cronológico simplemente no lo permitía. Así pues, surgió otra posibilidad, una que ya se había considerado, pero que nunca se había adoptado por completo. Se conoce como el modelo de migración costera. Esta teoría sugiere que los primeros americanos no esperaron a que se abriera un corredor terrestre. Llegaron por mar, navegando hacia el sur a lo largo de la costa del Pacífico, en pequeñas embarcaciones, manteniéndose cerca de la costa de un continente que jamás habían visto. Esa ruta no era segura. La costa del Pacífico Norte hace 18.000 años era uno de los entornos marinos más violentos de la Tierra. Sistemas de tormentas que se formaban a lo largo de miles de kilómetros de océano abierto llegaban a esa costa sin nada que los frenara. Ninguna masa de tierra en su camino, ninguna barrera natural que absorbiera la fuerza. Buenina, como que se extiende alrededor de la colina. Baja, no sigue muy bien las curvas de nivel. Para cuando esas tormentas llegaban a la costa, habían alcanzado su máxima fuerza, generando olas de 9, 12 y 15 metros de altura que chocaban directamente contra las rocas. No había puertos, ni refugio, ni posibilidad de rescate. Si una ola se llevaba tu barco, estabas perdido. Y sin embargo, la evidencia sugiere que la gente emprendió el viaje de todos modos, deteniéndose en el camino para pescar, cazar mamíferos marinos y recolectar mariscos de las rocas. Suficiente comida para seguir adelante, suficiente habilidad para sobrevivir en condiciones que se considerarían extremas, incluso para los estándares modernos. Lo que eso requiere no es solo valentía. Requiere conocimientos acumulados, una comprensión de las mareas, las corrientes y los patrones climáticos que solo podría provenir de generaciones de personas que vivieron y murieron junto al mar antes de que comenzara este viaje. No se trataba de bandas errantes que vagaban a ciegas por un continente nuevo. Eran marineros experimentados que conocían el océano lo suficientemente bien como para cruzarlo. Y eso nos lleva a la idea más inquietante de todas. Puede que Rimrock Draw no marque el comienzo de esta historia. Puede que sea solo el primer lugar donde la evidencia ha sobrevivido con la suficiente claridad como para ser reconocida. Las capas más profundas que podrían reescribir la historia de la humanidad una vez más. En Rimrock Draw, el diente de camello llamó la atención por su antigüedad y por las claras señales de que los humanos lo habían descuartizado. Al principio, parecía un límite. Un punto que marcaba hasta dónde podía remontarse la evidencia con seguridad. Pero esa suposición no se mantuvo por mucho tiempo, una vez que se examinaron con más detenimiento las capas subyacentes. El diente no descansaba sobre la roca madre, no estaba en el fondo de la historia. Debajo, la tierra continuaba, reteniendo sedimentos más antiguos que aún no habían sido explorados por completo. Esas capas más profundas no estaban vacías. Ya comenzaban a mostrar indicios de que algo había ocurrido allí mucho antes de la muerte del camello. Se han recuperado pequeñas lascas de piedra de debajo de ese nivel. La idea tradicional es que estuvieron aquí, que llegaron aquí a través del estrecho de Bering, probablemente hace 13.000 años o un poco más. No son tan evidentes como las herramientas completamente talladas, pero sugieren la misma acción deliberada. La piedra no se rompe siguiendo esos patrones sin que se aplique una fuerza controlada. Junto a ellos existen indicadores sutiles más difíciles de definir, pero difíciles de ignorar una vez detectados. Ligeras alteraciones en el suelo, patrones que sugieren una actividad repetida en lugar de procesos naturales aleatorios. El trabajo en el yacimiento está lejos de haber concluido. Los investigadores lo han reconocido abiertamente desde el principio. Grandes extensiones de la zona rocosa permanecen intactas, ya que la excavación tiene sus limitaciones.
La financiación no es ilimitada y cada capa extraída es irreemplazable. La conservación es tan importante como el descubrimiento, y ese equilibrio ralentiza todo el proceso. Un experto involucrado en el trabajo dejó clara esa incertidumbre al describir lo que aún no se ha encontrado. Se espera que también aparezcan animales de mayor tamaño en esas capas más profundas, atraídos por el mismo entorno de humedal que atrajo al camello. Pero esos restos aún no han sido descubiertos. No porque no existan, sino porque el terreno que podría contenerlos no ha sido excavado. Esto deja una incógnita en el aire. Si finalmente se confirman herramientas o indicios claros de actividad humana en esos sedimentos más profundos, la cronología no solo se modificará ligeramente, sino que obligará a una reevaluación completa. La presencia humana podría remontarse a 22.000 años atrás. Podría alcanzar los 25.000 años. Incluso podría extenderse a un periodo que apenas se ha considerado en relación con la migración humana a América. Algunos científicos ya han comenzado a explorar esta posibilidad. Están mirando hacia el último máximo glacial, una época de hace casi 26.000 años en la que las capas de hielo cubrían vastas extensiones de los continentes del norte y el nivel del mar descendió drásticamente, impactando el pozo con una piedra de impacto y formando esta cicatriz en el interior. Esa caída habría dejado al descubierto una mayor extensión de la costa del Pacífico, creando potencialmente raíces que hoy no existen en la misma forma. Si hubo presencia humana durante ese periodo, es posible que se desplazaran a lo largo de esos márgenes, navegando por un paisaje que desde entonces ha sido alterado o sumergido. Esta posibilidad va más allá de una simple fecha en una cronología. Cambia por completo la concepción de cómo vivían y se desplazaban los primeros humanos. Esto sugiere que se estaban adaptando a condiciones extremas mucho antes de lo previsto, utilizando entornos que requieren conciencia, planificación y habilidad. También significa que los primeros vestigios de su presencia podrían no estar donde nadie pensó buscar en un principio. El patrón está cambiando. La historia que antes parecía estable comienza a desmoronarse, y cada nueva evidencia aumenta la presión sobre lo que se había mantenido indiscutible durante casi un siglo. Rimrock Draw ya no es solo un sitio aislado con hallazgos inusuales. Se ha convertido en algo más inquietante. Se ha convertido en una fisura, en una narrativa largamente aceptada. Y en algún lugar, bajo capas de ceniza, tierra y un silencio ancestral, el verdadero comienzo de la vida humana en las Américas podría estar aún esperando ser descubierto.